Sea usted muy bienvenido en Cristo Jesús. Este es su hermano y amigo, el pastor Milton Alonso. Soy la persona, decía anteriormente, responsable o llamada por Dios, una de las personas llamada por Dios para esparcir el Evangelio eterno de Jesucristo, el cual radica en las verdades eternas de la palabra de Dios. Sí, no tratamos cómo usted viste o cómo usted camina o cuántos errores usted pueda tener en este momento o no, sino que hablamos de las verdades posicionales que usted y yo hemos ganado en Cristo Jesús. Posicionalmente la Biblia dice que usted es santo, pero existe algo que se llama posicional y algo que se llama relación y posición. En la posición, usted es lo que Dios dice que usted es por la sangre de Cristo. Pero en nuestra relación somos llamados a ser mejor cada día para la honra y gloria del Padre y dar mucho fruto para Él. En la iglesia se nos enseña solo relación y nunca comprendemos cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, según el Evangelio eterno. Y nos llenamos tanto de relación que llega el momento donde ya no sabemos si estamos salvos o no. Porque tenemos una excelente semana de ayuno, de oración, de clamor, de vigilia y decimos: Maranata, ven Señor Jesús. Pero viene una semana difíciles con problemas de salud, donde usted quizá no pudo orar, no pudo ayunar, ni siquiera pudo asistir a la iglesia, y usted dice: Jesús, no Maranata, no vengas esta semana porque no sé si me voy contigo, Señor. He tenido tantos problemas y tantas luchas que dame mejor un poquito de tiempo. Necesitamos conocer las verdades eternas. Estamos hablando hoy sobre el tema, y decía, soy una de las personas que ha sido llamada a esparcir el Evangelio eterno, porque la otra es usted. Cuando usted escucha la verdad le hace libre y usted es responsable de llevar esta verdad a otras personas. Así es que este ministerio no es conformado por una persona, es conformado por muchas personas. Cada uno de los que escuchan este video hoy son responsables delante de Dios de esparcir estas verdades. Dentro de estas verdades estamos conociendo a Jesús, no al Jesús de la religión, sino al verdadero Jesús de carne y hueso, al que sufrió, al que padeció, al que la palabra dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo o se hizo pecado. El pecado de Jesús fue amarte a ti y a mí, de tal modo que Él tuvo que venir a esta tierra a sufrir y a padecer como un hombre, desechar todo su conocimiento, despojarse de su gloria y venir a aprender y venir a perfeccionarse y venir a sufrir, a orar, a clamar, a llorar y a suplicar al Padre para que le librara de la muerte, porque Él estaba en un cuerpo débil como el suyo y como el mío, y Él fue tentado, no como nosotros en algunas cosas, Él fue tentado en todo, pero triunfó. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él, como un niño inocente en su estado de pureza, él fue aprendiendo la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y para que a usted le quede esto claro, si se ha saltado los videos, váyase al 1 y al 2, para que a usted le quede claro cómo Jesús aprendió obediencia. Como Jesús, y estamos en todo caso viendo un par de ejemplos de cosas que Jesús no hizo bien, pero que las hizo perfectas. Porque Él todo lo hizo perfecto. Así como usted tiene un niño que puede dañarle alguna cosa en su casa o puede hacer algo incorrecto, usted no va a decir: este niño que me dieron es imperfecto, lo voy a devolver. No, el niño es perfecto porque es un niño.
Jesús vino en su estado de inocencia y de pureza, y Él se despojó de toda su divinidad y su gloria y su conocimiento, y comenzó a crecer en gracia y en conocimiento delante de Dios, como todo ser humano, como un niño y como un adolescente. También hizo un par de cositas, y no estoy hablando de cosas deshonestas, estoy hablando de cosas que Él tuvo que aprender, que Él tuvo que perfeccionar, que Él tuvo que corregir, porque Jesús se hizo pecado solo por amor a ti y a mí, pero Él siempre fue perfecto. Entonces, vamos a mirar este pasaje en Lucas, capítulo 2, verso 41, cuando Jesús fue a la fiesta de Pascua con sus padres. Dice, iban sus padres, verso 41, capítulo 2, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, estaba en esa etapa rebelde, en esa etapa difícil, en esa etapa donde los jóvenes no quieren estar sujetos a su padre, donde ellos quieren tomar sus propias decisiones, donde ellos creen que ellos ya son maduros, y entonces a veces no piden permiso, sencillamente ellos dicen, ¿verdad? Me voy a quedar en la casa de mi amiguito, porque los otros amigos lo hacen igual, porque yo no voy a poder. Y el papá, pero ¿por qué no llamó? ¿Por qué no pidió permiso? ¿Cómo se le ocurre? ¿Verdad? Pero el niño a esa edad o a esas edades ya comienzan a pensar que ellos tienen la madurez para tomar decisiones. Y no es así. Bueno, Jesús estaba en la edad de los 12 años. Y dice, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. El niño Jesús o el joven Jesús decide quedarse en Jerusalén y no le dice nada ni a José ni a María. Sencillamente él decide quedarse. Y esta decisión que él tomó, recuerde que Jesús se perfeccionó por lo que padeció. Él aprendió obediencia y vino a ser autor de eterna salvación. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, ellos pensaban que venía con otra familia, con otra persona. Bueno, ellos creían que Jesús venía con la compañía. Dice, anduvieron camino de un día. Un día de caminar, 8 horas, no sé cuánto, pero camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Verso 45, Lucas capítulo 2. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén. Tan desesperados estaban que en ningún lado lo encontraron, que al final dijeron, bueno, vámonos para Jerusalén a ver si lo encontramos ahí. Volvieron a Jerusalén buscándole. Verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ellos se imaginaron que le podía haber pasado un accidente. Como cualquier otro padre, uno a veces se imagina, por un lado confía en Dios, pero por otro lado dice, pero Dios, no, que no sea que le haya pasado esto, que no sea que, no Señor, que no sea, a veces viene el temor, como Job con los hijos, que él temía que le pudiera pasar algo a los hijos todos los días. Y luego sucedió lo que él temía. Pero en este caso, los padres de Jesús le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús le dice, sí, papi, mami, bueno, la verdad que, disculpen, me equivoqué, yo no quería hacerlo sufrir ni padecer tanto. Ahora que ustedes me cuentan que tuvieron una, no angustia, sino una gran angustia, que tuvieron buscándome, que tuvieron que devolverse camino de un día, pero no, Jesús les dice, ellos le dicen, ¿por qué nos has hecho así? Él dice, ¿por qué me buscabais?
Sí, por supuesto, Jesús en ese momento estaba hablando como Dios. Porque Él les dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron. Sí, Jesús no les estaba hablando en ese momento su lenguaje humano, como un joven, sino que justificó o aquella decisión que Él tomó de un pronto a otro. Sí, Él tenía razón, Él estaba ahí porque Él estaba haciendo algo para Dios. Era cierto. Pero aquella pregunta de que nos has angustiado, ¿por qué nos has hecho así? Ellos no entendieron cuando Jesús les dice, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre yo tengo que estar? Ellos como padres dicen, bueno, ¿de qué nos está hablando? Si hemos estado angustiados, hemos estado buscándole por todas partes, no nos pidió permiso, somos sus padres, y ahora más bien casi que nos pega una regañada. Sí, no sé si comprendemos. Jesús se perfeccionó por lo que padeció. Jesús creció en conocimiento y en gracia. Él no nació perfecto en conocimiento, Él no nació con toda la gracia. Él tuvo que orar como usted y yo. Él tuvo que leer las escrituras como usted y yo. Él tuvo que clamar como usted y yo. Y Él tuvo que llorar muchas veces como usted y yo para llegar a ser autor de la eterna salvación. Estamos hablando de ese Jesús humano, hombre, que sufrió, que padeció, que vino a este mundo a enfrentarse con todas las circunstancias y tentaciones, con todas las imperfecciones que tiene el ser humano, con todas las debilidades que tiene el ser humano. Pero él alcanzó la perfección. Tuvo que padecer, pero la alcanzó y vino a ser autor de la eterna salvación. Aunque tuvo que perfeccionarse, siempre fue perfecto, porque siempre caminó bajo la inocencia, aquella inocencia y aquella ausencia de maldad, ese estado de pureza que por Cristo Jesús nosotros encontramos. Video anterior, que solo por Cristo Jesús podemos encontrar y nuestra conciencia puede ser hecha perfecta, porque el culto de Moisés, sus obras, el sistema de culto religioso, aquel por obras, dice que no podía ser perfectos a los que se acercaban a Dios. Hoy tenemos muchas iglesias de Moisés, y no estoy hablando de alguien que se llama Moisés, estamos hablando de muchas iglesias de la ley, lamentablemente. Por eso el apóstol Pablo dice que le plació a Dios salvar por la locura de la predicación a los creyentes. Hoy hay que salvar a los creyentes, porque el creyente está en oscuridad, el creyente está en temor, el creyente está en condenación, el creyente está en miedo, el creyente está en crítica, el creyente está en juicio y juzgando a los demás. El creyente está perdido, está confundido y no sabe dónde está parado y no le ha alumbrado la luz de Cristo para conocer el evangelio eterno y sus bases y saber la estabilidad que tenemos hoy a través de Cristo Jesús y la sangre que clama mejor que la sangre de Abel. Entonces dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No pudieron comprender la respuesta. Su sufrimiento era tanto que ellos esperaban una disculpa o esperaban algo diferente, no que les diera el sermón. Pero Jesús tenía 12 años. Él estaba creciendo en conocimiento, sabiduría, y él estaba perfeccionándose para llegar a ser autor de la eterna salvación. Dice el verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y sigue diciendo, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y estaba sujeto a ellos. Cuando volvió a Jerusalén, él estaba sujeto a sus padres. Pero antes no estaba sujeto porque él tomó la decisión de quedarse en Jerusalén. Pero dice la palabra, aclara, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto. En ese momento ya él entró en cordura, él entró en reposo, él se tranquilizó y comenzó a caminar con sus papás y a hacer lo que ellos le decían y no a pegarles otro susto como el que recién les acababa de pegar. Terrible para un padre, por supuesto.
Dice la palabra, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús tenía 12 años y eso es lo que él hacía. ¿Qué hacía? Cada día era más sabio, porque él se despojó de toda su gloria y de todo su conocimiento y de toda su sabiduría y tuvo que venir a aprender como usted y yo. Esa es la grandeza de nuestro Salvador, que él tuvo que aprender como usted y yo. Que él tuvo que luchar como usted y yo. Tuvo que orar como usted y yo. Y él conquistó y logró y venció por nosotros. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a mirar el último de los pasajes. Hay más, pero yo creo que es suficiente para poder comprender este tema. Y aquí vamos a terminar. Mateo capítulo 26, verso 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Él comenzó a entristecerse porque él sabía el sufrimiento y el dolor que estaba a punto de padecer. Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice la palabra, en gran manera. No solo se entristeció y se angustió, sino que en gran manera. Verso 38 dice, capítulo 26 de Mateo, entonces Jesús les dijo, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Pero no solo el alma de él estaba triste. Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él se sentía morir, no había ido a la cruz, pero ya él se sentía morir. Era tanta la tristeza que tenía que él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les pide algo a sus discípulos. Dice, quedaos aquí. La única petición que les hizo en medio de todo ese dolor era, velad conmigo. Necesito que estén despiertos, necesito que me apoyen, necesito que estén a mi lado. Y se fue un poco más adelante para en privacidad clamar a Dios. Y el verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, escuche lo que decía. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús dice, Padre, si es posible, si hay otro camino, si hay otra manera. Jesús como hombre, Jesús en esta carne que teme, que se duele. Y en este cuerpo humano, Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si puedes buscar otro camino, hazlo de otro modo. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Me entiende usted? Jesús no quería ir. Jesús tenía miedo, su alma estaba triste hasta la muerte y él decía, Padre, si hay otro modo, otro camino, otra forma de hacerlo, hazlo. Pero que no sea como yo quiero, no sea lo que yo quiero, porque yo no quiero ir a la cruz. No estoy hablando de que él no quería salvar a la humanidad. Estoy hablando de que él tenía temor porque él sabía que le iban a escupir, que le iban a golpear, que le iban a poner una corona de espinas, que le iban a golpear la cabeza con una caña, que él iba a tener que cargar una cruz, que él iba a rasparse sus rodillas, que a él lo iban a latigar, que cuando él estaba en la cruz se iban a burlar de él y le iban a decir, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, etcétera, etcétera. Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero,
sino como tú. Porque si se hiciera como yo quiero, en ese momento de dolor y de debilidad, Él dice, yo creo que yo buscaría otro modo. Pero Padre, solo si es posible, busca otro camino y pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Qué les había pedido Él? Velad conmigo. Necesito su apoyo emocional, necesito que estén despiertos, necesito que estén a mi lado. Y los halló orando y clamando. No, dice que los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Sí, Jesús estaba triste y estaba también dolido porque sus discípulos, sus amigos, ni siquiera habían podido estar despiertos en sus momentos más difíciles para estar a su lado. Se habían ido a dormir, se habían dormido. Y les dice, ¿así que no habéis podido velar o estar despiertos ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Usted cree que estas palabras Jesús no se las estaba diciendo de experiencia propia? ¿No se las estaba diciendo con el corazón? Jesús estaba velando y orando. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba dispuesto, pero la carne es débil. Él les dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. Señor, hágase tu voluntad, no lo que yo quiero o no como yo digo, sino hágase tu voluntad. Pero Él les dice, velad y orad porque la carne es débil. La carne no sentía el ánimo o el deseo de pasar por toda esta humillación increíble que pasó nuestro Señor Jesús por amor a nosotros. Dice entonces el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo otra vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles fueron esas palabras? Si es posible, Padre, busca otro modo, otra manera, otro camino. Si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no la tenga que beber. Por eso beber la copa con Cristo, como le dijo a Pedro, de cierto la beberéis, y con mi bautismo seréis bautizados. Por eso beber la copa con Cristo, la cena con Cristo, significa ir a la cruz con Cristo y ser sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. No importa cuánto o de qué modo o de qué tamaño sea lo que usted toma para celebrar, utilizado como símbolo dentro de la iglesia, si usted no experimenta el real bautismo y la verdadera copa con Cristo Jesús en su muerte, en su resurrección, todo lo demás es símbolo y es religión. No va a servir si no hay una experiencia real. No con los símbolos, una experiencia real con lo que aquellos símbolos señalaban y nos hablaban y nos dirigían. Usted tiene que comprender hoy a dónde nos dirige todo lo que es el simbolismo del bautismo, el simbolismo de la Santa Cena. Usted necesita comprender la realidad. Porque cuando comprendemos la realidad, honramos a Dios. Y entonces sí somos creyentes, y sí somos cristianos, y sí somos obedientes a Dios, y sí somos obedientes a la ley o a los mandamientos, cuando honramos a Dios como tenemos que hacerlo. No honramos a Dios envueltos en letra, y envueltos en religión, y envueltos en mandamientos, y envueltos en condenación y en juicio. Eso no se llama honrar a Dios. Eso se llama comportarse como los hijos de las tinieblas. Ahora estamos hablando de cómo Jesús
padeció, sufrió, se perfeccionó. Estamos llegando a los puntos más delicados de la humanidad de Jesús, sus momentos más débiles para comprender quién era realmente nuestro amado Salvador y cómo Él sí sufrió y padeció y tuvo temor, pero Él venció. Por eso Él hoy con autoridad le dice al débil, diga al débil fuerte soy. ¿Por qué? Porque Él pelea como un poderoso gigante, porque Él está a nuestro lado, porque Él venció por ti y por mí. Y Él nos hizo más que vencedores. ¿Y sabe qué significa ser más que vencedor? Más que vencedor significa, pasaje muy conocido, muy conocido. Más que vencedor significa que usted vence a través del Espíritu Santo. Usted vence. El Espíritu Santo como una fuente que salta para vida eterna, como dice Hebreos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Cristo, como dijo Pablo, el que actúa en Pedro también actúa en mí. Cristo actúa en ti y te da la victoria. Pero si tú tropiezas y te caes, como eres más que vencedor, sigues siendo vencedor, porque cuando tú fallas, la victoria de Cristo se aplica a tu vida. Nunca podrás estar en fracaso, porque aunque te caíste, sigues siendo vencedor por Cristo Jesús. Sigues siendo vencedor, eso significa ser más que vencedor. Vences por la presencia de Dios que te lleva en victoria. Pero si fallaste en algo, la adjudicación de lo que Cristo hizo continúa ahí. Posicionalmente lo que Cristo hizo es aplicable a tu vida. Eso significa el Evangelio eterno. Posicionalmente sigues siendo vencedor. Así es que no deje ni que el diablo, ni que ni que el otro, ni que el religioso, ni que nadie le diga que usted es un fracasado, o que usted no sirve, o que usted es un perdido, o un corrompido, o un mundano. No. Quizá te caíste, pero Dios quiere decirte, estás en pie, porque yo vencí. Tú no pudiste, pero yo sí lo hice, yo te hice más que vencedor. Tienes que retomar con el Espíritu Santo e ir adelante, porque sí, en Él somos más, somos doblemente vencedores. Su Espíritu nos ayuda y nos da la victoria. Ahora Jesús estaba un poquito molesto y un poco triste con los discípulos porque Él les pedía velad conmigo y ellos a dormir. Pero no pudieron ni estar ni una hora despiertos y llega otra vez y otra vez están dormidos. Y entonces viene aquí con un poquitito de ironía y vea lo que les dice. Verso 45 y 46. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Verso 46, está seguido, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Sí, ellos estaban solo durmiendo y descansando, porque ninguno se quedó orando con Jesús, ninguno se quedó despierto. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿quieren dormir? Duerman. ¿Quieren seguir durmiendo? ¿No fue suficiente ya lo que durmieron? Dormid ya. Como si se hubieran estado orando con Él todo el tiempo. Bueno, ahora sí ya duerman, ya oraron, ya clamaron conmigo, ahora sí, dormid ya y descansad. Pero en realidad lo está haciendo en un tono de reclamo, si se puede decir, porque dice dormid ya y descansad, e inmediatamente les dice levantaos y vámonos. Sí. Tanto han orado conmigo que descansen, porque deben de estar cansados de estar orando tanto. Dormid ya y descansad. Y una vez les dice levántense y vámonos. En realidad no los estaba mandando a dormir. Les estaba diciendo, no han estado conmigo, solo han estado durmiendo. Descansen. ¿Cómo que descansen? Si solo es lo que estaba haciendo, solo descansando y durmiendo. Los manda a dormir y una vez les dice, levántense, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Sí, un poquito de ironía ahí en esa parte. Pero estamos tocando la humanidad de nuestro amado, bello, precioso, santo, perfecto hermano mayor, nuestro Salvador,
nuestro Padre, Jesús, su nombre dulce, su nombre santo, su nombre sobre todo nombre, Jesús el que caminó sobre la tierra, Jesús el que se perfeccionó, Jesús, el que Hebreos 4:15 dice entonces, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Siempre Él todo lo que hizo y todo lo que actuó, lo hizo bajo su inocencia, bajo su pureza, bajo su santidad, porque Él nunca cayó en el estado de conciencia. En conciencia se cae después del pecado. Y solamente a través del sacrificio eterno de Cristo podemos entonces salir de la conciencia, porque Él limpia nuestra conciencia y la hace perfecta. Y entonces podemos ser como niños que sí entran al reino de los cielos y experimentan el amor y el cuidado y el perdón y la justificación del Padre. Antes de eso, estamos en la ley y en la iglesia de Moisés y en las obras y peleando por el día de reposo y peleando si le dice Yeshua o si le dice Jesús o si le dice Jehová o Jehová y todo este montón de cosas que son muy lindas, son muy bellas, son muy preciosas. Pero no son tan eternas, no significa la eternidad. La eternidad tiene que ver con su victoria, con su bendición hoy aquí en la tierra. Y cuando nos regimos por mandamientos y por normas, caemos en esclavitud y esclavizamos a los demás. Y no somos felices. Y Jesús habló de el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Pero hay que creer en Cristo como dicen las Escrituras. Cuando usted sepa que usted es un niño de Dios, amado, que entró al reino de los cielos, que Él hizo su conciencia perfecta y que no le anda inculpando, no le anda condenando, porque usted no lo haría con un niño de 2 o 3 años, y así es usted niño malicia, entonces los ríos de agua viva comienzan a fluir en su vida, y usted dice, wow, ahora sí siento la paz y el gozo y la libertad y el descanso, ahora sí siento que Cristo ha quitado mis cargas de mi vida, porque ahora veo, ¿verdad? Como el ciego que dice antes fui ciego, pero ahora veo, como dice ese canto, ahora veo la luz de mi Señor. La luz divina que me dio Jesús cuando por la fe. Bueno, yo no soy muy bueno para cantar, ¿verdad? Es que me disculpa. Se despide de usted, su hermano y amigo en Cristo Jesús, Pastor Milton Alonso. Otra vez les animo en el amor de Cristo Jesús, que compartamos estos videos, que compartamos la luz de Cristo, que ayudemos a mucha gente, que ayudemos a salvar a los creyentes que hoy todavía están en oscuridad, en esclavitud, en temor, en indecisión, en zozobra, que ayudemos a salvarles con esta luz de la palabra, de un evangelio que no está mezclado, de un evangelio que no radica en los hombres, ni en el conocimiento, ni en la intelectualidad, ni en las escuelas, ni en los seminarios, ni en la sabiduría, sino más que en la sabiduría y la gracia del eterno Dios, de su Espíritu Santo, que nos inspira y nos dirige y nos ayuda. Y nuevamente le invito para que usted sea parte de este movimiento y se involucre y pregunte cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo involucrarme en extender esto a todo el mundo, a alcanzar el mundo. Ese es el tiempo donde Dios dice, pídeme y te daré por heredad las naciones. Ese es el tiempo en que usted y yo somos llamados a alcanzar las naciones para Cristo Jesús.